Esta semana vamos a tratar acerca de las amenazas a la libertad en el Ecuador y para eso tenemos la grata presencia del doctor Franklin López Buenaño, académico de la Universidad de San Francisco de Quito y importante académico liberal del país. Doctor Franklin López, bienvenidos a Tribuna Liberal. Un placer siempre tenerlo aquí, ¿no? Gracias, Carlos, por la invitación y por el tema que siempre es muy importante y crítico en los momentos en los que estamos viviendo. Se celebró por parte del IEP un evento en el cual usted estuvo presente, se celebró el Día de la Libertad, ¿no? El 9 de noviembre. Aquel 9 de noviembre en que se celebra el Día de la Libertad por el hecho de que se derribó el muro de Berlín y con esto se cayó el socialismo real, ¿no? En teoría, esto hizo que un cambio de política internacional en el cual se cambió el rumbo de la política internacional, introduciendo mayores libertades en nuestras sociedades. Sin embargo, en Ecuador parece que estamos viviendo un proceso contrario a este avance en las libertades y tenemos muchas amenazas, ¿no? De este evento, ¿qué conclusiones sacaron con respecto a las amenazas que tiene Ecuador con las libertades? Específicamente con respecto al Ecuador, tenemos un proyecto político que está liderado por el economista Rafael Correa, que está renaciendo y renovando las ideas socialistas de los años 60 con el cepalismo y la teoría de la dependencia. Y en el Ecuador estamos viviendo ciertos momentos que en realidad son de preocupación, porque, por ejemplo, el control a las tasas de interés. Está claramente demostrado por la historia que todo control de precios lleva a carestías, lleva a mala calidad, lleva a mercados negros. Esto es una amenaza a la libertad. Esto es una amenaza a la libertad. ¿Y cómo se da este proceso? Porque a veces, si bien es cierto que la historia nos demuestra eso, capaz los televidentes necesitan una explicación didáctica, como nos la puede dar usted, de cómo se da este proceso de que un control de precios genera escasez. Sí, es porque normalmente el precio del mercado se considera que es demasiado alto. Y entonces el gobierno decide que ese precio hay que bajarlo y hay que bajarlo por decreto, violando las leyes de mercado, las leyes de la oferta y la demanda. Esta disminución del precio hace que el productor no pueda recibir las ganancias o las utilidades que cree conveniente, y entonces disminuye primero la producción, disminuye la calidad y se produce el incentivo para que individuos con menos escrúpulos aprovechen la diferencia de precio entre el precio oficial y el precio de mercado y aparezcan los mercados negros. En el negocio del crédito, en el negocio de la banca, ocurre exactamente igual. Si la banca no puede cobrar las tasas de interés que deben dar en el mercado, entonces favorecen solo a los que pueden pagar, a los menos de riesgo. ¿Quiénes son los que sufren? Hay escasez de crédito para los pobres o para los demás de riesgo. Entonces se produce una escasez de crédito y eso ya lo estamos viviendo en el país. ¿Cómo afecta a la economía en general? Todo es sistémico en la economía, ¿no? Los mercados están atados unos a otros. ¿Cómo afecta el tema de que haya la tentativa de este control de precios en la tasa de interés por parte del gobierno del presidente Correa a la economía en general? Entonces, si no hay crédito, no hay inversión, no hay proyectos, no hay expansión. Si no hay expansión de las empresas, si no hay nuevos proyectos, si se para la industria de la construcción, por ejemplo, que es una de las primeras que hemos visto que está afectada por la carestía de crédito, que ya no se construyen, en Quito, por ejemplo, solo se están terminando los edificios y los proyectos que ya estaban en construcción, pero no hay nuevos. Y si no hay nuevos, entonces no hay oportunidades de trabajo, no hay oportunidades de progreso económico, entonces tenemos esa repercusión. Es más, la industria de la construcción tiene un factor multiplicador, porque no solo emplea a los trabajadores, sino que compra materiales, paga a los arquitectos, a los ingenieros, y como esos ya no tienen trabajo, entonces ellos también reducen su consumo, reducen las posibilidades de expansión en otras áreas. Doctor López, ¿y esta intención del gobierno del presidente Correa es
focalizada al sector bancario o esta es para generalizada en la economía? Es decir, no solo quiere controlar por decreto el precio del crédito, que es la tasa de interés, o lo quiere hacer también en otros tipos de productos. Ya tenemos el interés de controlar el precio de la harina a través de los subsidios. No lo hace obligatoriamente, pero el precio de la harina debería estar en $35 en el mercado. Él, a través del subsidio, ha logrado que el precio de la harina está en 27, $28. O sea, ya hay un control de precios ahí. Y luego puede venir control de precios en otros productos de primera necesidad que también han comenzado a subir de precio. Pero los ecuatorianos podrían decirle, oigan, pero está bien que subsidie la harina, ¿no? ¿Qué usted contestaría a aquellos que dicen, a ver, qué mal o qué de perjudicial tiene para la economía el hecho de que existe un subsidio que beneficie a los de menos recursos? ¿Cómo los perjudicaría a ellos o a la economía? Específicamente en el caso de la harina, la incidencia del costo de la harina en el pan es mínimo. O sea, de un saco de harina salen más o menos 1.600 panes. Entonces, para que el precio del pan baje en 1 centavo, se necesita que el precio de la harina baje siquiera en $16. Entonces, eso tendría que haber un subsidio de mucho más de $16, mucho más de lo que está dando, para que en realidad haya una incidencia y en beneficio de los consumidores. Y hemos observado que a pesar del subsidio, el precio del pan no ha bajado. Sigue subiendo, porque además hay otros costos que siguen subiendo. Y luego al final, ¿quién es el que paga el subsidio? O sea, el subsidio este rato está yendo a los panaderos. Entonces, una clase privilegiada en este momento son los panaderos. ¿Y a quién de quién salen esos recursos? Sale del pueblo, porque son los que pagamos impuestos, sale de otros recursos del Estado, de recursos que podrían dedicarse a la educación, que se podrían dedicar a otras obras, de ahí salen los recursos. A veces esto como que no está muy claro, ¿no? A veces la gente cree de que los recursos de los subsidios salen solo de las clases de mayores rentas, cuando no es así, sale del bolsillo de todos los ecuatorianos. Es que el gobierno no crea riqueza, el gobierno lo único que puede hacer es repartir riqueza. Y lamentablemente aquí tenemos que vivir con el refrán de que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces, de los gobiernos y los gobernantes son los que se aprovechan de estas políticas populistas. ¿Qué otra amenaza de la libertad se identificó en el evento del IEP? Una grave, pero extremadamente grave, es la idea esta de la democratización de la economía. Suena muy bonito porque hemos hablado de la democratización de la política, pero entiendo que esta democratización de la política es la participación ciudadana en la gestión empresarial. ¿Y dónde está esto escrito? Está en el proyecto que mandó el presidente al CONESUB para las reformas de la Constitución. Por tanto, es muy probable que se apruebe esto debido a que el presidente Correa tiene una mayoría total. Y no está en el CONESUB, en la propuesta del CONESUB, pero está mandada por el presidente. ¿Y en qué consiste esto? Quiere decir que si usted tiene una empresa, cualquier ciudadano común puede venir y decir, yo quiero ver cómo toman ustedes las decisiones sobre precios, sobre inversión, sobre empleo. Pero a pesar de que el objetivo suena muy bonito, porque sería ponerle al consumidor para que también fiscalice o controle a las empresas, pero lo que va a suceder es que grupos de presión que tienen un cierto interés van a comenzar a introducirse en la administración gerencial de una empresa. Y eso sería tremendo, o sea que los dueños no tendrían control absoluto de decisiones, como le digo, de precios, de inversión. Aparte, ¿qué derecho tiene una persona que no ha invertido absolutamente nada en una actividad a entrometerse en dicha actividad? Exactamente. Ese es es una amenaza que impide inversión, que impide la creación de fuentes de trabajo, si se llega a dar. Entonces ese es un tremendo peligro. Otro peligro para la libertad es una cláusula en la que se decía que toda entidad privada que reciba o gestione dineros públicos automáticamente pierde su condición de entidad privada. Eso es gravísimo, porque eso quiere decir que una escuela o una universidad privada que recibe becas inmediatamente pierde su calidad de entidad privada. Los panaderos que ahora reciben los subsidios pierden su calidad de entidad privada.
entonces ya dejan de ser controladas por la superintendencia de compañías, pasan prácticamente a ser propiedad del Estado, en donde el Estado es el que, como ya es entidad pública, el Estado entonces va a nombrar gerentes, va a nombrar a profesores en las universidades de estas que eran privadas. Y lo negativo de esto es que antes se ha demostrado, mejor dicho, que toda empresa manejada políticamente, centralizadamente, ha generado ineficiencia. Ahora más bien con esta descentralización hemos logrado eficiencia en muchos servicios públicos, ¿no? Y entonces volvamos al caso de la universidad privada, que quisiera hacer investigación, que tiene las posibilidades de hacer investigación, pero ahora ya bajo esta amenaza dice, no, yo prefiero que no me den ningún solo dinero, que no me den becas a ninguno de los estudiantes, y vea el gran daño que hacemos, porque becarios que en realidad merecen tener becas para estudiar en la universidad, ahora ya se les negaría la beca, tendrían que ir a una universidad que no sería de su preferencia. Entonces, estos son los problemas que nos presenta un sistema político en donde la economía va a estar supeditada al Estado, en donde las reglas del mercado van a tener menos de importancia y va a estar más definidas por los deseos de los burócratas o de los allegados al poder. Doctor López, terminamos el bloque anterior donde dio ciertas pautas acerca de las conclusiones que tuvieron en el evento que organizó el IEP acerca de las amenazas a la libertad en el Ecuador. Un punto que quisiera su opinión es acerca del presupuesto general del Estado que ha elaborado el gobierno del presidente Correa, donde se estipula un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares, 10.400 millones de dólares. ¿Cómo afecta esto a la economía? Sí, parte del proyecto político de que hemos estado hablando, de darle más protagonismo al Estado que al sector privado. Y esto significa que el Estado necesita más recursos. Y los recursos, bueno, por el momento los está obteniendo de los ingresos petroleros, también de una mayor recaudación tributaria, pero también consiste en gastar. O sea, el objetivo es mantener un cierto nivel de gastos en las empresas públicas. También se quiere muy loablemente, no podemos negar, el aumento presupuestario dirigido hacia la educación. Se van a crear 12.000 partidas de profesores a un costo de 60 millones de dólares, lo cual hasta cierto parte se justifica, porque los maestros más pagados pueden mejorar en alguna manera su comportamiento y su desempeño. Pero lastimosamente, por ejemplo, las reformas educativas solo se limitan a mejorar las condiciones económicas, no a que rindan cuentas los profesores, no a que haya una mayor preparación de los estudiantes, no van dirigidas hacia una mejora en la calidad de la educación, aunque se habla mucho de eso, pero yo no veo los incentivos que hay ahí. Y lo mismo sucede en todos los otros campos. En el campo de la inversión petrolera, el Estado quiere hacer las inversiones que antes hacía el sector privado. Ya hemos tenido la experiencia triste cuando el Estado solo contrataba a las empresas petroleras con contratos de servicios. Las petroleras estas lo único que hacían era inflar los costos. Entonces tenemos ya una serie de experiencias que dan motivo a dudar de los beneficios. ¿Usted cree que vamos hacia una reestatización de la economía y de empresas que están ahora en manos del sector privado? Por ejemplo, se podría decir que el peligro latente exporta, por ejemplo, ¿no? Puede ser, pero ya es muy pocas las áreas del Estado en el que no interviene, o sea, ya no queda mucho para intervenir. Entonces, el Estado no va a nacionalizar la producción de banano ni la exportación de banano, el Estado no va a nacionalizar la banca, pero sí quiere el Estado hacer una serie de organismos públicos, desde el Ministerio o del Gobierno del Litoral hacia la creación del Ministerio de Justicia, una serie de instituciones públicas que lo único que van a resultar es fuentes de empleo para una nueva burocracia, pero que no van a realizar grandes cambios en la economía. Pero sí se va a controlar más a la empresa privada. Aquí cabría preguntarse o cuestionarse el tema de qué justifica toda esta intervención. Es decir,
El pueblo ecuatoriano ha votado mayoritariamente por este cambio, por este presidente, ¿no? Ha votado tanto en la Asamblea y en todas las elecciones. ¿Valdría la pena cuestionarse qué justifica toda la acción actualmente del gobierno? Porque esa es la pregunta más importante que tenemos que hacernos los ecuatorianos. O sea, para mí no es el presidente Correa ni su proyecto político, es que esta es algo que surge de un gran consenso y de los votantes ecuatorianos. Y para mí esto tiene dos orígenes, dos causas principales. La una es la creencia de que la riqueza es suma cero. Es decir, que los ricos son ricos porque empobrecieron a otros. Y que eso es lo que hay que corregir. Y la otra es la teoría de la dependencia, que nosotros somos países pobres porque dependemos de los países ricos y que cada vez vendemos materias primas más baratas y compramos productos manufacturados más caros. No importa que las evidencias sean lo contrarias, pero eso está metido en la idea de los ecuatorianos. O sea, este ataque a los pelucones es la idea de que los que son ricos fueron ricos porque empobrecieron o explotaron a las clases obreras, explotaron a los pobres, y eso, de ahí nace esa popularidad del presidente que piensa enderezar este entuerto porque ignora que hay riqueza mal habida y hay riqueza bien habida. Eso es justo lo que le quería decir, o sea, hay mucha gente que podría decirle, a ver, doctor López, en el país ha habido muchos empresarios que han... No le podríamos decir calificarlos de empresarios, porque la connotación de ser un empresario implica riesgo, implica emprendimientos leales, digamos empresarios, como algún momento lo calificó Rómulo López Sabando, empresarios que han lucrado del trabajador. Claro. Es decir, capaz de ahí también nace la creencia del pueblo ecuatoriano de que los que ahora tienen mayor nivel de renta ha sido porque han explotado a los obreros. Ahí hay validez en la idea. Y pero hay que sancionar. Claro, pero el asunto, claro, esa es la riqueza mala vida. Pero cuando el presidente Correa habla de dar seguridad jurídica a los empresarios y no seguridad jurídica a los empresarios, corremos el riesgo de que a dedo viene el gobierno y dice, usted tuvo la riqueza mala vida, a usted se la vamos a quitar, a usted le vamos a poner un impuesto sin que media un debido proceso. O sea, cuando se comienza a dar a dedo la seguridad jurídica, se quita seguridad jurídica a todo el mundo. Entonces la seguridad jurídica tiene que ser igual para los que ricos, aunque haya sido mala vida, pero vamos a averiguar el origen y vamos a corregir ese entuerto bajo el preciso... ¿Se acuerdan en el país de que se sancione a la gente que ha generado o se ha enriquecido de forma mala vida? Uno de los problemas que veo es que no lo están haciendo. A ver, tienen el poder para hacerlo, tienen todas las facultades para hacerlo el presidente Correa, pero no lo veo. No veo que haya sanciones a la gente que se ha enriquecido de forma mala. No la veo, no veo que estén haciendo eso realmente. Más bien están perjudicando la creación de buena riqueza. Ese es precisamente el problema. O sea, no creo que tenemos ningún problema contra que se sancione y se evite a los empresarios, pero por el contrario, cuando se generaliza, entonces tenemos con esas otras medidas que en lugar de permitir libertad dentro de un marco jurídico de Estado de Derecho. O sea, la idea es que el Estado tiene un papel, y el papel es garantizar los derechos de los individuos. No es papel del Estado subsidiar el gas, subsidiar la harina, subsidiar el combustible, porque entonces estamos distorsionando el verdadero papel del derecho, del Estado de Derecho, que es el gobierno que hace cumplir la ley, que hace respetar los derechos individuales. Por tanto, la creencia de que la economía es de suma cero es falsa. Exactamente, ese es por un lado. Y por otro lado es la historia de la teoría de la dependencia. O sea, esto de que los términos de intercambio nos han perjudicado, que ahora vendemos materias primas a precios mucho más baratos y compramos productos manufacturados mucho más caros. Solo tenemos que fijarnos en lo que ha sucedido últimamente, el precio del petróleo, el precio del cobre,
el precio de muchísimos productos, el precio del trigo, productos primarios que han estado subiendo, y en cambio los precios de los celulares, de las computadoras, de todos esos equipos médicos, todo lo que tiene que ver con la electrónica, tiene una bajada de precios increíble. Entonces este deterioro de los términos de intercambio tampoco está justificada por la evidencia. Es decir, lo que necesitamos es mayor comercio con el mundo y tener la mayor cantidad de opciones para el consumidor, tanto para el productor como para el demandante ecuatoriano. Es decir, el productor que tenga la facultad o la posibilidad de poder vender donde él crea conveniente, donde él pueda vender a un mucho mayor precio su producto. Volvemos al asunto de los derechos a la propiedad privada. Si es que el gobierno no me garantiza a mí que yo voy a beneficiarme del fruto de mi trabajo, entonces no voy a hacer esfuerzos para exportar, no voy a esfuerzos para innovar, no voy a hacer ningún esfuerzo en ese sentido de mi propio mejoramiento, porque el Estado no me garantiza que yo voy a beneficiarme del fruto de mi trabajo. Doctor López, para terminar, ¿cuál es el futuro de las libertades en el Ecuador? Pues yo le veo sí es una visión bastante pesimista. Yo creo que vamos a tener que pasar por unos procesos bastante dolorosos hasta que el pueblo ecuatoriano comprenda que estas dos ideas de la riqueza suma cero y la dependencia son falencias, son engaños para que unos ciertos personajes adquieran poder político y se perpetúen en el poder. Hasta que esto no nos llegue en conciencia, y tiene que dolernos, y desgraciadamente es a la gente joven a la que más va a sufrir, pero a veces para cambiar no nos queda más remedio que pasar por esos procesos dolorosos, y yo le veo que en el país vamos a tener a Correa y su proyecto político por largo tiempo. Amigos televidentes, preocupante la visión del doctor Franklin López. Sin embargo, esto nos deja un llamado de advertencia, tener los ojos bien abiertos para que ningún proceso político que puede ser transitorio, coyuntural, nos arrebate de las manos las libertades que hemos ganado durante muchos siglos de lucha, muchos siglos de pensamiento político. Debemos tener los ojos bien abiertos con respecto a este tema, y debemos siempre tener en mente que no hay nada mejor que vivir en una sociedad abierta, una sociedad donde las libertades se salvaguarden por un Estado de Derecho, y que el Estado cumpla realmente su función, que es mantener un orden a través de salvaguardar las libertades individuales de las personas.